¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente el infierno? El concepto de infierno, detallado en la Biblia, ha sido un tema de intriga, debate y contemplación durante innumerables generaciones. En esencia, el infierno a menudo se entiende como un lugar o estado de castigo después de la muerte. ¿Cómo es el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo es este lugar? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos sumergiremos profundamente en una reflexión sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas de la Biblia y desentrañando los misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. El infierno es fuego ardiente y sufrimiento. La Biblia menciona frecuentemente eso. El infierno es de fuego. Apocalipsis 20:10 dice: Y el que los había engañado fue arrojado al lago de fuego, donde también están la bestia o anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es realmente el castigo eterno lo que espera. Las palabras utilizadas dejan poco lugar a dudas. No podría haberlo expresado con más fuerza al mencionar tanto el día como la noche en la frase para los siglos de los siglos, que literalmente significa hasta el fin de los tiempos. Jesús fue citado diciendo que el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Significa retirarse de la fuente de la tentación, que es lo mejor. Es mejor entrar amputado en la vida que tener dos manos y entrar en el infierno, en el fuego inextinguible. ¿Sabías que la palabra infierno proviene de la traducción griega antigua del término hebreo para el valle de Gihón? Este era un lugar fuera de los muros de Jerusalén, que estaba contaminado con la adoración de Moloch y sacrificios humanos, lo que llevó a su uso como vertedero, donde la basura se quemaba. El fuego ardiente y los gusanos que la infestaban lo convertían en una vívida y llamativa representación del destino de los condenados. Este lugar también es llamado el lago de fuego en Apocalipsis 20:13, donde la muerte y el Hades son el reino de los muertos. Estos son arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego, separación eterna de Dios, y si el nombre de alguien no se encuentra escrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. El mensaje de Jesús fue claro, sabiendo lo terrible que es cualquier infierno. El sacrificio vale la pena para evitarlo. Por lo tanto, no podemos pensar en el reino de Dios solo en el contexto de la recompensa. También debemos pensar en términos de sacrificio, oscuridad y desesperación. El infierno también se describe como un lugar de completa oscuridad en Mateo 8:12. Dijo, que algunos serán arrojados afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagina estar en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada, y lo único que puedes escuchar son los sonidos de tristeza y desesperación. El uso de artículos definidos con llanto y crujir enfatiza la naturaleza aterradora de la escena. Apretarías los dientes en este momento solo si estuvieras sufriendo un dolor insoportable en el infierno. Hay un perpetuo crujir de dientes. Lo cierto es que Jesús no rehuyó hablar sobre el infierno. De hecho, lo hizo con más frecuencia que nadie. En la Biblia hay ciertos ministerios que nunca mencionan el infierno, ni nada relacionado en sus sermones. Serán separados de Dios y de cualquier otra fuente de consuelo genuino y serán arrojados a las tinieblas.
es la oscuridad que resulta de ser excluidos del cielo. La tierra de luz sin esperanza es la oscuridad que resulta de ser excluidos del cielo. La tierra de luz, los que estaban afuera, están en las regiones de tinieblas. Pero eso no es lo peor. Habrá llanto y crujir de dientes. La miseria del condenado es descrita como una gran aflicción. Lágrimas derramadas sin propósito y angustia del espíritu orando eternamente. Esto describe el sufrimiento que experimentarán los condenados como resultado de la ira de Dios. Aquellos que son condenados por sus pecados crujirán los dientes, mirando con envidia ante la felicidad de los demás y reflexionando con miedo sobre la perspectiva del pasado, que ahora se pasa a la soledad. La soledad es uno de los sufrimientos más profundos que puede sentir el hombre. El sentimiento de aislamiento total, de estar completamente separado del amor y la misericordia de Dios. Una de las características más llamativas del infierno, en 2 Tesalonicenses, se dice que estas personas pagarán la pena y sufrirán el castigo de la destrucción eterna, siendo expulsados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible que haya un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios que es amor no puede castigar el pecado ignora que Dios también es santo y debe actuar de acuerdo a lo que es justo y equitativo en el mundo. El castigo aquí mencionado es definido como destrucción eterna usando la palabra ionos, que se usa 7 veces en el Nuevo Testamento y nunca refiere a aniquilación. El término se refiere a la pérdida del bienestar o la destrucción del propósito de la vida. En Lucas 5:37, los odres de vino a los que Jesús se refiere fueron destruidos. Ya no eran útiles. Todavía existían, pero no podían usarse nuevamente. Sin embargo, la presencia del fuego no es lo único que caracteriza al infierno. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos, separados de Dios y todo lo bueno y bendito en su presencia, se encuentran. El concepto de infierno, como se describe en la Biblia, se resume en la frase de la presencia del Señor. No hay nada más necesario que decir algo acerca de sus horrores, excepto por el hecho de que Dios y cada aspecto de su carácter estarán ausentes del infierno. No está mal que Dios tome venganza. Entendemos esto cuando comprendemos lo que la palabra venganza significa. Que en griego antiguo, esta palabra es traducida no con una connotación negativa. Es un término compuesto que proviene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia, y transmite la idea de una firme administración de justicia, que no vacilamos cuando vemos el término destrucción eterna. No debemos abandonar la idea de que el tormento es eterno, así como las bendiciones del cielo también lo son, y así también lo debe de ser la pena en el infierno. ¿Es el infierno literal o simbólico? Ahora algunas personas piensan que estas descripciones podrían ser simbólicas, como metáforas, para ayudarnos a entender lo malo. Ya sea un fuego literal o una oscuridad simbólica, el punto principal es que el infierno es un lugar terrible en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea, a menudo traducida como infierno, es Chol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad y los malvados van después de la muerte. ¿Cuál es el origen del infierno? Muchos se han preguntado por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno. La creación está estrechamente vinculada a los ángeles caídos. Este es un lugar de sufrimiento inicialmente preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Según Jesús,
El infierno fue originalmente pensado para el diablo. Sin embargo, los seres humanos terminan ahí porque han elegido alinearse con él y sus ángeles caídos. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue pensado para ser habitado por una sola persona. Aunque algunas personas terminan ahí, al final, Satanás y los otros ángeles caídos fueron destinados a ser los únicos que sufrirían dentro de los límites del infierno. El infierno fue creado como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. El Señor permite que otros en las naciones que Él juzga también vayan ahí, debido al libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Se ha establecido que los ángeles caídos son una realidad, a pesar de que la idea de caer de la gracia puede ser un desafío de entender para algunas personas, incluso si quisiéramos creer que los ángeles son incapaces de caer. La historia de la Biblia nos muestra lo contrario. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que fue y que será fue creado por Él. Dios incluyó el infierno porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o protestantes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16, Juan 1:13, dice que todas las cosas fueron hechas y llegaron a existir por medio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho. Se hizo el infierno o el lago de fuego. También será el destino de los que rechazan a Cristo. La buena noticia es que las personas pueden evitar el infierno. Dios, en su infinita misericordia y el amor, ha proporcionado un camino de salvación para todos los que confían en el Hijo de Dios, Jesucristo. Un Dios amoroso enviaría a una persona al infierno. La respuesta de Jesús, según las enseñanzas de la Biblia, es claramente que sí. No es lo que el hombre desea, sino lo que el hombre se condena, al infierno eterno, debido a su ceguera obstinada, egocentrismo y amor por el placer pecaminoso. Al rechazar el camino de la salvación de Dios con la esperanza de la vida eterna. Con Él habrá un día en que se haga justicia. Todo ser humano tiene al menos 2 nombramientos en el futuro previsible, nada de lo cual puede registrarse en un diario o anotarse en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos hemos desobedecido a Dios de alguna manera, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte, ya que todo nuestro pecado es en última instancia contra Dios, y ya que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, que es la muerte, también debe de ser infinito y eterno. El infierno es esta muerte infinita y eterna que nos hemos ganado debido a nuestro pecado. Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los malvados están eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios. Los que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos tienen la culpa. Existe el infierno. Cuando se discuten temas tan profundos como la vida después de la muerte, la Biblia se convierte en una fuente principal para muchos que buscan respuestas. Una de estas preguntas es si el infierno realmente existe. Exploraremos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Muchas personas creen en el cielo, pero menos de ellas creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia dice que ambos son reales.
Hemos hecho cosas malas llamadas pecados. En Romanos 3:23, la Biblia dice que la justa consecuencia de nuestros pecados es la muerte, ya que nuestros errores son contra Dios y Él es eterno. Nuestro castigo también debe de ser eterno. Este eterno castigo es lo que la Biblia llama infierno. La Biblia describe el infierno de varias maneras. Un lugar con fuego eterno según Mateo 25:41. Un fuego que nunca se apaga según Marcos 9:44. Un lugar de destrucción eterna segunda Tesalonicenses. Un lugar donde hay sufrimiento constante y el humo del tormento sube para siempre. En Apocalipsis 14:10 se describe un lago de azufre ardiente donde hay tormento sin fin. Pero, ¿dónde está el infierno? La Biblia no proporciona coordenadas geográficas explícitas para el infierno, aunque lo describe como un lugar real de tormento. La ubicación exacta permanece sin revelar. Podría existir dentro de nuestro universo físico, o quizás en un reino o dimensión completamente diferente. Lo más importante es que la Biblia enfatiza la importancia de llevar una vida recta para evitar este lugar de tormento. En lugar de especificar su ubicación, la Biblia nos advierte. La Biblia describe varias imágenes del infierno que transmiten su gravedad y miedo. Según la Biblia, el infierno indudablemente existe. Se describe como un lugar real y su propósito principal es servir como un reino del juicio. Los apóstoles también advirtieron sobre el infierno. Pablo, en sus cartas, habla de la ira venidera y la necesidad de salvación a través de Jesús para escapar de tal destino. En términos simples, según la Biblia, el infierno es real. Es un lugar de castigo y separación de Dios, descrito con imágenes que enfatizan su horror. Las lecciones de la historia bíblica nos animan a buscar el amor y la misericordia de Dios, y a través de la fe en Cristo podemos evitar los tormentos del infierno. En resumen, la Biblia dice que el infierno es real, pero hay esperanza a través de Jesús de evitar este destino y tener vida eterna. En cambio, el infierno sirve como testimonio de la gravedad de desviarse del orden divino y sirve como telón de fondo para la narrativa más amplia de la redención y la salvación en la Biblia. La historia del infierno sirve como una advertencia de orgullo y rebelión, pero también como una redención y esperanza, ya que, aunque el infierno es una realidad, también lo es la posibilidad de la salvación, la muerte, la consecuencia inevitable de la vida. Ha sido un tema de contemplación, miedo y esperanza. A lo largo de la historia humana, diferentes culturas y religiones tienen diversas creencias sobre lo que sucede después de que alguien exhala su último aliento. La Santa Biblia ofrece ideas sobre la vida después de la muerte, iluminar el destino de creyentes y no creyentes por igual. Es ahí, la vida después de la muerte. La pregunta de qué pasa después es una de las indagaciones más profundas de la humanidad. El libro de Job plantea esta pregunta, cuestionando si un hombre muere, volverá a vivir. Jesucristo, a través de sus enseñanzas y resurrección, proporciona respuestas sobre la existencia de vida más allá de la muerte. Jesús confirma la existencia de la vida después, desafiando a los saduceos que negaban la vida después de la muerte. Citando las Escrituras, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Además, Jesús ofreció consuelo a sus seguidores hablándoles de la vida después de la muerte, en el cielo.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto habla de la promesa de una morada eterna con Él. Después de la muerte, según Jesús, hay dos destinos posibles para las almas, una de consuelo y otra de tormento. En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro está en consuelo. No hay un estado intermedio como el purgatorio. Las almas pasan directamente a sus destinos eternos. Jesús analiza más a fondo estos caminos divergentes en Mateo 25:46 y Juan 5:25. El camino hacia una vida positiva después de la muerte está determinado por la fe en Jesucristo. Jesús afirma que creer en Él garantiza vida eterna. Los que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna, mientras que aquellos que no creen están condenados. Para aquellos que aceptan a Jesús, la vida después de la muerte promete gozo eterno. Sin embargo, para aquellos que lo rechazan, Jesús pinta un cuadro sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Él insta a todos a hacer. Como creyentes que podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien celebra la victoria sobre la muerte, donde la muerte es tu victoria, donde la muerte es tu aguijón. Primera de Corintios 15:55. La vida después de la muerte no es reconfortante para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Después del juicio, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida experimentarán la muerte segunda y serán condenados eternamente en el lago de fuego. Y entonces, ¿qué podemos hacer? La idea del infierno puede sonar aterradora, pero la buena noticia es que podemos evitarlo. Que creyendo en Jesús y su sacrificio por nosotros, podemos ser salvados de tal destino. Como dice el refrán, ahora es el día de la salvación. Lo que significa que no debemos esperar. Es esencial creer y confiar en Jesús ahora, para estar con Él para siempre en el cielo, en lugar de enfrentar el castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es el temor al infierno, sino el amor, la gracia y la salvación que se ofrece a través de Jesucristo. Este ofrece esperanza y un camino para reconciliarse con Dios al aceptar la vida eterna en su presencia. Como se profetiza en el libro del Apocalipsis, vendrá un tiempo del juicio. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su fin después de una serie de eventos cataclísmicos en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre. Después del juicio final de Satanás, habrá un gran juicio del trono blanco, donde cada individuo será juzgado según sus obras y la aceptación o rechazo de la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida también serán arrojados al lago de fuego, en separación eterna de la presencia de Dios. Sin embargo, para aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo y el regalo de la salvación, experimentarán la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde el dolor, la pena y la muerte no existirán más. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra tuvieron paso, y el mar dejó de existir. Apocalipsis 21:1. En conclusión, las enseñanzas de la Biblia sobre la vida después de la muerte resaltan la importancia de la fe en Jesucristo. La elección es clara.
la vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia insta a cada alma a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús, garantizando una oración futura, esperanzadora y gloriosa. Querido Padre Celestial, nos reunimos aquí hoy buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos dice que tanto el cielo como el infierno son reales. Puede ser abrumador pensar en ello. Ayúdanos, Señor, para comprender la gravedad de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Recuérdanos tu amor y el sacrificio que Jesús hizo para ofrecernos una salida al castigo eterno. Concédenos la sabiduría para captar estas verdades y el corazón para volvernos a ti, por lo que oramos. Aquellos que puedan ser asustados o estén llenos de dudas, que se sientan reconfortados, sientan tu presencia y sepan que por la fe en Jesús tienen esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por estar siempre ahí para escucharnos cuando clamamos por ti. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia para que otros puedan llegar a conocer y comprender la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Ahora tengo una pregunta. Para ti, ¿qué es el infierno? Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.